Bien, se está viendo, ¿no? La diapositiva. Sí, Licia, se ve. Gracias. Bien, entonces, a ver, vamos a tratar de coser esta parte. Entonces, después de que desaparece el positivismo, el neopositivismo, en los años treinta y tantos, en los cuarentas, los cincuentas, todavía se mantiene como concepción heredada, que también es criticado, ¿no? Porque sigue considerándose positivismo o neopositivismo. eh, a través de Popper, sobre todo su primer crítico, porque participaba también en sus inicios del mismo círculo de Viena, de los neopositivistas. Él decía, Popper, no avanzamos por verificar, la ciencia más bien al contrario, avanza por falsar. Entonces él va a hablar de la falsación, es decir, ese es un criterio de demarcación, así se llama, ¿no? ¿Cómo tú sabes cuando un conocimiento puede considerarse científico y cuando ya no, puede ser pseudocientífico o cualquier otra cosa? ¿Cómo separas? ¿Cuál es el criterio de distinguir? A eso se llama criterio de demarcación. Eso lo ha establecido este Popper, ¿no? Y para él, ese criterio de demarcación es la falsación. Es decir, cuando tú planteas una teoría, ¿no? Es decir, una concepción general para explicar la realidad, eso es una teoría, ¿no? Son enunciados generales como leyes, como maneras de entender a través de conceptos, etcétera, que tratan de explicar cómo funciona la realidad en cualquier campo, en cualquier campo. Entonces, cuando primero tú planteas tu hipótesis, luego con esa hipótesis comparas con otras hipótesis, te vas a armar todo un cuerpo teórico. Ese cuerpo teórico, en vez de verificar, como decían los positivistas, Popper va a decir, no, hay que falsar. ¿Qué significa la falsación? La falsación significa que de tu teoría, o por lo menos desde tu primera hipótesis que te has planteado en una investigación, en una tesis, etcétera, lo que tienes que es inferir consecuencias. O sea, si tu teoría está diciendo una cosa, entonces en la realidad eso debería verse, ¿no? Tendría que, en la realidad tendría que encontrarse eso. Los positivistas hubieran dicho, tiene que ser verdad en la realidad y decían va a ser tu teoría verdadera y científica. Y en cambio Popper te va a decir, no, tienes que encontrar más bien cosas que te puedan falsar, ¿no? Es decir, que te puedan contradecir a tu teoría. Entonces, para poner un ejemplo, no sé, voy a decir que no, es una teoría, una pequeña hipótesis muy sencilla. Eh, a mayor educación, ¿no? De las personas, ¿no? A mayor escolaridad, van a tener menor cantidad de hijos. Por decir, eso es una hipótesis muy sencilla, ¿no? Eh, ahora, eso es, los positivistas tendrían que decir, eso hay que verificar. Y Popper va a decir, no, más bien tienes que decir, a ver, tu teoría dice que a mayor escolaridad, a menor cantidad de hijos, ¿no? Eso es tu hipótesis. Popper sacaría, decir, a ver, un enunciado básico tienes que sacar, así se llama. En el ejemplo diríamos, eh, una familia que tenga estudios universitarios va a tener solamente un hijo, o tal vez no va a tener, y tal vez solamente un hijo. En cambio, una familia o unos padres que no han llegado ni siquiera a secundaria, pues van a tener tres, cuatro, cinco hijos, así. Entonces, ahí te está diciendo, si en la realidad eso se va a falsar, entonces tu teoría es científica, ¿no? Porque si es falsable, o sea, la realidad te puede contradecir. O sea, en alguna ciudad puedes encontrar que una mujer con doctorado, tal vez tiene cinco hijos o seis hijos. Entonces, eso ya estuviera contradiciendo a lo que de tu teoría, como Popper dice, te estabas planteando, ¿no? A eso se refiere. Tiene que ser falsable. Ahora, no quiere decir que hay que falsear, o decir, no es científico, no quiere decir así, que tiene que ser falsable, ¿no? Y si lo corroboras, es mejor, Popper dice, primero tiene que ser falsable, pero cuando compruebes en la realidad, ¿no? Y cada vez tu teoría sigue venciendo a la realidad, o sea, ninguno le contradice, o sea, en ninguna ciudad has encontrado
una señora con doctorado que tiene 5 o 6 hijos, ni en Santa Cruz, en ningún lado. Entonces, nunca se está falsando tu teoría, entonces se está corroborando más bien. Eso quiere decir que esa tu teoría se está acercando cada vez al conocimiento verdadero. Eso es un poco. Bueno, podemos profundizar más cosas, pero vamos a pasarlo rapidito. Después va a haber un tal Thomas Kuhn en el 62 que va a hablar de paradigmas. También han debido escuchar ustedes de paradigmas, o sea, esa palabrita que todo el mundo usa, ¿no? En política, en cualquier lado, y también en ciencias de la educación. ¿Dónde viene ese concepto de paradigmas? De Thomas Kuhn, de 1962, de su libro La estructura de las revoluciones científicas. Y Thomas Kuhn va a decir, no, no es como Popper, tampoco como los antiguos positivistas. La ciencia más bien avanza por revoluciones. En un momento dado, él llama ciencia normal, donde todos los científicos, investigadores, profesionales practican lo mismo, o sea, la misma teoría, una enfermedad, pues, ya se sabe, pues ya está en todos los manuales, en medicina, ¿qué más vas a hacer? O sea, no puede haber otra cosa, o sea, a eso se llama ciencia normal, ahí domina un paradigma, a eso se llama paradigma, cuando hay una teoría no criticada que todos simplemente lo aplican. Hay metodologías ya establecidas, hay problemas que ya se han resuelto. Un paradigma es un cuerpo teórico, metodológico, dominante, no criticado durante todo un tiempo. Pero todo paradigma entra en crisis. Por ejemplo, en física, el paradigma de Newton, es decir, el tiempo es universal, etcétera, era un paradigma dominante desde 1700 hasta 1800, hasta 1905, hasta que ha llegado Albert Einstein y ha establecido otro paradigma, el de la relatividad general, especial, etcétera, donde ya es diferente el tiempo. Y otro paradigma en físico-química será lo cuántico, por ejemplo. Y quizás ahora ya hay otros paradigmas, a eso se refiere, ¿no? Entonces, unos paradigmas entran en crisis, después porque ya no se resuelven problemas, otro descubre otra cosa, ya lo contradice, y hay otro, surge otro paradigma. Así es. Em, Bien, después va a haber otro Lácatos, por ejemplo, bueno, ya no hablaremos porque me voy a emocionar y pasaremos a lo netamente epistemológico, ¿ya? Esto de Popper, Kuhn, Lácatos, Feyerabend, son filósofos de la ciencia, es diferente, ¿no? O sea, hacen historia de la ciencia, comparan teorías científicas que históricamente se han dado, ¿no? Como han hecho los investigadores en diferentes campos, sobre todo en la física. Pero la epistemología es más un cómo se hace conocimiento científico, ¿no? En cualquier momento, no siempre así como en paradigmas o la falsación, etc. Entonces, eso es, a eso vamos a entrar. También desde la epistemología se ha criticado al positivismo, también. Y hay dos tradiciones, ¿ya? Desde la epistemología, dominantes. La tercera sería la crítica, que enseguida lo vamos a ver. En Estados Unidos y Europa sobre todo. La epistemología analítica, eso es una tradición que viene desde el 76, no estamos hablando de 100, ¿no? Pero cualquier manual que consultemos de hace 2 años, los mismos problemas están y vamos a verlo enseguida. Y la otra tradición es la epistemología naturalizada, que es desde el 69 con Quine, igual en Estados Unidos, ¿no? Estas dos tradiciones también han criticado el positivismo. Pero ¿qué problemas hay? Eso es lo que nos interesa. ¿Qué corrientes? Nosotros a cuál nos podemos adscribir, cuál nos parece mejor. A eso vamos a entrar. Primero, profundicemos un poquito más sobre el concepto de conocimiento, ¿no? Hace rato estábamos diciendo, tiene que ser universal, instrumental, verdadera, abstracta, además tiene que separar sujeto-objeto, eso era una concepción que nosotros podríamos criticar. Ahora vamos a llegar un poquito más técnico, ¿ya? Desde la epistemología. A eso se llama análisis tripartito. Generalmente en cualquier tesis doctoral que hacen en ciencias, ¿no? Porque cada ciencia también tiene su filosofía, ¿no? Entonces, siempre vas a encontrar esto, lo que se llama análisis tripartito. ¿Cómo se define el conocimiento?
a eso. El conocimiento es creencia verdadera justificada. Eso es el conocimiento. Creencia verdadera justificada. Cuando se dice que alguien sabe algo, ¿no? Hay una formulita para decir eso. Ese sabe que P. Eso es. ¿Ya? Pues hay un sujeto, es ese, que sabe P, una proposición. ¿Qué es una? Enseguida vamos a ver. Esa proposición tiene que describir, enunciar un hecho de la realidad. ¿Ya? Tiene que exponer, describir un hecho de la realidad. O sea, ahí hay una relación de verdad. La proposición tiene que ser verdadera respecto de la realidad, ¿no? Pero también se puede definir de otra manera el conocimiento, ¿no? No creencia verdadera justificada, sino creencia verdadera y confiable. La confiabilidad, enseguida lo vamos a ver, o el naturalismo también va a hablar de otra manera. Entonces, hablamos de sujeto. Bueno, aquí yo tenía desarrollado mucho, pero nos vamos a apurar. El sujeto, estamos hablando en este caso, sujeto humano que conoce, un investigador, un científico, ¿no? Pero no solo eso, desde la etología cognitiva, la biología cognitiva, los animales, las células mismas conocen, ¿no? Los animales tienen autoconciencia. Eso los biólogos deben saberlo ya mucho más, ¿no? Se habla de cultura de las ballenas, cultura, etcétera. O sea, los animales también tienen cultura, conocen, tienen conciencia, etcétera, etcétera. Y el problema de la conciencia es otro libro, ¿no? Si hubiera tiempito, podemos hablar de la filosofía de la mente, que es otra rama muy reciente, donde se están haciendo grandes avances. Se está llegando a decir que, por ejemplo, desde el panpsiquismo y desde el idealismo también y otras corrientes, así, combinados siempre desde la ciencia, porque por si acaso, ahora en este tiempo la filosofía ya no es simplemente un pensamiento así reflexivo nomás, sino ya siempre se está basando en conocimiento científico, o sea, en laboratorio, en física, en química, ¿no? Entonces, desde ahí ya se dice que la conciencia no solamente está en los humanos, ni siquiera solo en los primates, los animales, ni siquiera solo en las plantas, eso era una gran revolución de hace años ya, la conciencia de las plantas, sino está en todo. Y cuando digo todo, es realmente todo, o sea, en todo el universo, la conciencia. La conciencia es así, total. A eso se está llegando, ¿no? Por algunas corrientes, no quiero decir que todo el mundo ya dice eso, ¿no? Pero en este caso nos estamos limitando al sujeto humano como sujeto de conocimiento, ¿no? Porque podríamos hablar, han debido escuchar ustedes la de Sheldrake, la resonancia mórfica, ¿no? De que cada especie vegetal, incluso mineral, posee una memoria colectiva. O sea, afectas en un lugar y en otro lugar del país, del mundo, ese mismo mineral, ese mismo vegetal o especie animal va a aprender. Ese sería el efecto de la resonancia mórfica. A ese tipo de hipótesis, ¿no? Incluso la vida simple, pues, cada célula conoce, ¿no? Que no tiene cerebro, que no tiene mente, nada, pero tiene cierta voluntad, cierto conocimiento. Bueno, son otros problemas, solo lo menciono. ¿Qué sería la proposición? El conocimiento acerca del mundo es proposicional, es un saber teórico acerca de hechos. Eso quiere decir. ¿Qué son los hechos? Son enunciados que describen estados de cosas. Esto de estados de cosas lo van a escuchar mucho en literatura especializada, ¿no? Estado de cosas. Eso viene de Wittgenstein, ¿no? ¿Qué es el mundo? Es la totalidad de los hechos. ¿Qué son los hechos? Son estados de cosas reales que se puede encontrar en el mundo. Pueden ser actuales, posibles o no. No son, por si acaso, estos enunciados, los hechos, no son experiencias psicofísicas, o sea, no es lo que yo he visto, sino lo que yo he sentido, escuchado, no se refiere a eso. Eso es lo psicofísico, ¿no? Tampoco a los objetos reales mismos, ¿no? Sino a lo que el investigador está enunciando. Para mí es así. Yo, por lo que he visto, lo anoto así, a eso, enunciarlo, decirlo, expresarlo, a eso se refiere. Entonces, los estados de cosas existen en el mundo.
como hemos dicho. Pueden ser dichos o no. Puede ser que estén ahí, pero nadie lo está descubriendo, ¿no? Entonces, son un conjunto de objetos al que se atribuye una relación o estado. El gato está sobre la alfombra, porque eso es un enunciado, una proposición, ¿no? O la familia X tiene 3 hijos. Eso es un enunciado, una proposición. O puede ser una proposición más teórica también. Por ejemplo, en sociología podemos decir, cuando una familia tiene más capital social, más capital cultural, más capital económico, e incluso tal vez más capital político, entonces esa familia ocupa una posición dominante en el espacio social. Lo he dicho en puro conceptos, pero es toda una proposición, en este caso más teórica, más general, ¿no? Entonces, es decir lo que está sucediendo en el mundo. Eso es una proposición. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de conocer proposiciones, no de conocer sentimientos, pensamientos o acciones, emociones, recuerdos, no. Tienen que estar expresados así, bien clarito. ¿Qué existe? ¿Qué estás diciendo? ¿En qué estado se encuentra lo que estás diciendo? ¿No? Eso es. Ah, podemos dar una definición. La proposición, ¿qué es? El enunciado o conjunto de símbolos con sentido en el que se afirma algo que es susceptible de ser verdadero o falso. Esa es su única función lógica. Hasta con eso tal vez se aclara un poquito más. Es una afirmación de lo que tú dices que está sucediendo en el mundo, sea concreto, empírico, como decir, la familia X tiene tantos hijos, o sea teórico, como en economía, por ejemplo, hay enunciados teóricos, ¿no? Mayor acumulación de capital físico y mayor innovación tecnológica, entonces mayor crecimiento económico, porque es toda una proposición, ya conceptualizado, pero es igual una proposición, ¿no? Entonces, las proposiciones no están diciendo si es bonito, si es justo, si es apreciable, no son ese tipo, no tiene esas funciones. Su única función ¿es verdadero o falso? Punto. O sea, recién es una proposición para el conocimiento, ¿ya? Bueno, tenían desde lo aymara otras cosas, pero no vamos a entrar mucho. Y como tiene que ser verdadero toda proposición, es que es la verdad, ¿no? La verdad es cuando algo es verdadero, una proposición es verdadero cuando se ajusta al estado de cosas existente en el mundo objetivo. Si no se ajusta es falso, ¿no? Lo realmente presente, patente, no puede ser lo que no es lo que es irreal, ¿no? Viene esto de aletheia, que es un término eh, griego. Tiene que ser fiable, auténtico, no puede ser algo falso, ¿no? Tiene que ser confiable. Y cuando lo que se dice es lo que acontece en verdad, ¿no? Y eso, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra establecer la verdad? Eso se logra combinando, por una parte, fundamentación discursiva en condiciones ideales de habla, así se llaman los filósofos, con, por otro lado, desengaños derivados de la acción. O sea, fundamentación teórica combinado con lo que nos dice la acción concreta. Entonces, combinando esos dos, llegamos a la verdad. O, o podemos decir en otras palabras, por una parte, una argumentación hipotética, como hacen los grandes debates científicos y filosóficos, ¿no? Pero también combinando con certezas prácticas en los hechos, ¿no? En la vida. Pero hay varias teorías de la verdad. La más dominante es la teoría de la correspondencia. Es decir, es decir, la teoría de la correspondencia, ¿qué dice eso? Cuando algo es verdad. Cuando lo que se dice es, cuando decir de lo que es. En otras palabras, cuando es algo, en la realidad, es decir que es así, se corresponde, ¿no? Y cuando no es, en la realidad, decir que no es, también se corresponde. Y hay toda una discusión en filosofía de eso,
Por ejemplo, en lógica han llegado a esto nomás, ¿no? En el siglo XX. La nieve es blanca, eso es verdadero, sí, solamente sí, la nieve es blanca. Me parece una perigullar, pero tiene todo un análisis filosófico, lógico, ¿no? Puede ser teorías fenomenológicas también, cuando hay una coincidencia entre la expectativa que tenemos en nuestra evidencia con lo que vemos según la conciencia de los objetos, ¿no? La hermenéutica, diría, la verdad simplemente es la apertura libre desde nuestro lenguaje hacia lo que existe. Eso es la aperturidad. Hay teorías de la coherencia también, eso está más, igual de que la correspondencia, eso tiene mucha validez, ¿no? O sea, la verdad simplemente es la concordancia entre oraciones, entre creencias, entre proposiciones, entre enunciados. Ya no choca con la realidad, como pretendía lo de la correspondencia. La teoría pragmática, eso, ¿qué es la verdad para la pragmática? Lo que tiene éxito, lo que te sirve. Entonces, tienes una creencia y actúas según esa creencia y te ha salido bien, y has tenido éxito, entonces es verdad tu creencia, punto. Si te ha servido, si te ha funcionado y tiene éxito, entonces simplemente por eso es verdadero. Eso diríamos en palabras simples de la pragmática. Ya no se pregunta si corresponde de verdad a la realidad, no. Simplemente, si te sirve, es verdadero. Son consensos, metáforas de un momento. Aymara diríamos, checa. Bien, volvamos a lo que es el conocimiento. Habíamos dicho que es una creencia verdadera justificada. Tiene tres condiciones para hacer conocimiento. Y llegamos a la definición más técnica, ¿no? Para que una creencia, un supuesto, una sospecha, una opinión se pueda convertir, se puede considerar conocimiento, tiene que cumplir tres condiciones. La proposición tiene que ser verdadera. Dos, el sujeto, tiene que haber un sujeto que cree en esa proposición. Tres, el sujeto que cree en esa proposición tiene que estar justificado para creer en esa proposición. P es verdadera, eso es estipulativo, o sea, tiene que ser sí o sí verdadero, es decir, no puede ser conocimiento. Digamos, una familia X tiene 5 hijos, pero si yo digo, tiene un hijo, pues ahí no estoy diciendo, ¿no? O sea, sí o sí tiene que ser verdadero. Si digo, la tierra es plana, no, o sea, no es verdad, por tanto, no es conocimiento. O sea, sí o sí tiene que ser verdadero, así no es conocimiento, lo verdadero. Y lo de creencias, bueno, es más fácil, ¿no? Alguien tiene que creerlo, obviamente. Alguien tiene que tener en mente, tiene que ser sincero, además, al creerlo, al defender esa teoría, esa hipótesis, ¿no? Hay una creencia. Y la tercera condición no es que alguien lo crea y tal vez ni siquiera por suerte es verdadero, como cuando damos examen, ¿no? Por respuesta múltiple, a la suerte debe ser la C, debe ser el inciso C, ya. No sabes, pero lo has achuntado, por suerte había sido verdadero. O sea, no se refiere a eso, sino tiene que estar justificado, tienes que saber que es verdadero. A eso se refiere la justificación, la comprobación de cómo has aprendido que eso es verdadero. Y eso ya no depende solo de uno, sino de una comunidad de investigación, una comunidad de práctica, ¿no? En pedagogías, mucho se habla, ¿no? Cómo aprenden los niños, los jóvenes en una comunidad de práctica. En ese sentido, una comunidad científica hace justificaciones. O sea, y por eso hay congresos, hay todo, ahí se debate, etcétera, ahí se justifica y se comprueba la justificación. ¿Ya? Y la justificación, ¿a qué cosas se recurre? ¿De qué depende una buena justificación? Puede ser de la percepción para los empiristas, de la razón puede ser también, o de la memoria, etcétera. Una buena metodología, muchas cosas, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos a un poco, me imagino que con esto todos ustedes están muy familiarizados. Ahora sí vamos a vincular estas corrientes
perspectivas o teorías pedagógicas de enseñanza, aprendizaje, que son las más comunes, ¿no? Hay muchas otras. La conductista que viene de Pavlov, Skinner sobre todo, ustedes ya lo han debido ver muchas veces esto, ¿no? Lo único que importa es la conducta observable. No interesa si qué estará sintiendo, imaginando, pensando, no. Cómo se comporta, eso es lo que importa. ¿No? Básicamente estoy simplificando demasiado, pero eso es el conductismo. El cognitivismo, al contrario, es más bien cómo procesa la información simbólica, lingüística, en su mente, en su pensamiento. Eh, y criticando también a esos dos, los constructivismos hay muchos, ¿no? Hay un constructivismo endógeno que han debido leer ustedes muchas veces ya de Piaget, que, es decir, cada uno desde la niñez hasta la adultez construimos la realidad, pero lo hacemos desde dentro de nosotros. Tenemos esquemas cognitivos iniciales que vamos cambiando, adaptando según a lo que nos aparece en la realidad, ¿no? Esa adaptación cognitiva sería el constructivismo que viene de Piaget, pero también hay un constructivismo dialéctico que tiene que ver con la interacción con los demás, ya no individual, subjetivo, interno, sino externo incluso, ¿no? Eso va a venir de Vygotsky, ¿cierto? El aprendizaje va a depender de la interacción con los otros. Es más social, es más cultural, ¿no? Entonces, ahí se hacen trabajo de grupos, o sea, todo esto justifica. No vamos a entrar mucho en detalle porque quiero pasar al otro. Después hay otros, el cognitivismo social de Albert Bandura, que es igual, ¿no? El profesor solo tiene que ser facilitador porque eh, cada persona está interactuando socialmente con nosotros, ¿no? Sea menor o mayor. Bien, con esto yo creo que estamos familiarizados, así que paso a la parte más central. Y solo tengo 10 minutos. Ahí nos vamos a pasar. ¿Hasta qué hora tienen, compas? Ya. Aquí, por favor, quisiera pedirles su participación, ¿ya? Yo voy a ir exponiendo así poco a poco y ustedes me dirán el conductismo, ¿no? O el constructivismo, o la manera como ustedes quieren encarar la enseñanza o la planificación curricular, etcétera. ¿A cuál de estas corrientes o estos debates se correspondería? ¿O cuál les parece o cuál no? Eso quisiera que, por favor, vamos interactuando, ¿sí? Entonces, les decía hace rato que hay como tres grandes bloques o tradiciones, ¿no? Una es la epistemología analítica, sobre todo en Norteamérica y, bueno, también en Europa. Y hay qué corrientes, qué debates hay al interior de eso. Estamos hablando de justificar el conocimiento. Ya hemos dicho bastante hace rato de que no puede ser una sospecha, una opinión, tiene que volverse verdadero. Y para eso hay que justificarlo, hay que demostrarlo, hay que comprobarlo. ¿Cómo se hace esa justificación? Sobre eso hay diferentes posturas. A eso estamos entrando. Uno son las teorías fundacionistas en epistemología. Cuando decimos justificación epistémica, estamos diciendo eh, cómo hacemos para que sea verdadero. Si fuera una justificación moral, entonces diríamos, ¿cómo hacemos para que sea bueno y justo? Si fuera una justificación estética, entonces tenemos, ¿por qué puede ser más apreciable, más bonito? ¿No? No, estamos hablando de justificación epistémica, es decir, cómo logramos que sea verdadero nuestra hipótesis, nuestro conocimiento que estamos enseñando, o el conocimiento que estamos proponiendo, descubriendo, investigando. Eso es, ¿ya? Justificación epistémica, de eso estamos hablando. Entonces, las teorías fundacionistas van a decir, como el positivismo, por ejemplo, que ya hemos hablado, van a decir, para justificar una creencia, una opinión, una hipótesis, es lo que tiene que estar basado en otras creencias que son los fundamentos
ya no necesitan justificación, sino de hecho son ciertos, son evidentes. Esas son las creencias básicas. Por ejemplo, los empiristas van a decir, pues cuando registras en la realidad objetiva que has hecho, eso es lo que va a justificar todo el resto de la teoría. Así. Entonces, por eso son fundacionistas. Tiene que haber un fundamento que no, ya no necesita justificación, sino de verdad es el fundamento certero, ¿no? Eso es. Hay creencias básicas que más bien justifican a otras, por ejemplo, las teorías, ¿no? Esas son las teorías fundacionistas. Por ejemplo, el fundacionismo internista, así, enseguida vamos a hablar qué es internismo, externismo, ¿ya? Los fundacionistas internistas como el primer racionalista, el, el Descartes, va a decir, eh, ¿qué es lo que, a ver, de todo puedes dudar, su famoso duda mejor, ¿no? Descartes. De todo puedes dudar. Tus ojos, ustedes deben saber muchos experimentos, ¿no? Tus ojos te pueden engañar, puedes ver cosas, pero no habían sido así. Lo que escuchas no puede ser cierto. Puedes dudar de tus sentidos, puedes dudar de tus creencias, de todo puedes dudar. De lo que ya no puedes dudar es de lo que estás dudando. O sea, eres un yo que duda. Eso es lo más certero. Eres un yo que piensa. Por eso es famoso, pienso, luego existo. ¿No es? Su famosa frase. Entonces, el fundamento sería la razón. Que piense, que dude, que investigue, se pregunta, etcétera. Eso es lo indubitable. Lo demás es dudable. Hasta el mundo puede ser que este mundo no existe, puede ser un sueño, como él dice, un genio maligno puede ser que nos esté engañando, o en la actualidad podemos estar en una matrix, ¿no? ¿No? O sea, estamos en un mundo aparente, somos cerebros en una cubeta. Hay muchas teorías en eso, pero lo que quiero decir que para los fundacionistas, dice, para justificar una creencia, una justificación, hay que encontrar esos fundamentos. Pueden ser fundamentos empíricos, pueden ser fundamentos racionales desde la lógica, ¿no? Esos son los fundamentos fundacionistas o fundacionistas. Las teorías coherentistas son algo diferentes. Dicen, para justificar simplemente tu sistema de creencias, tu teoría, por ejemplo, que tiene muchos enunciados, muchas proposiciones, tiene que tener coherencia, nada más, el sistema total, pero no una parte de tu teoría, sino el sistema total de la teoría tiene que tener coherencia. O sea, una cosa tiene que derivar de la otra, tiene que haber relaciones de inferencia, tiene que haber razones que apoyen a la otra. Es decir, eso es, inferencia, sistema total, razones. Si hay toda una coherencia en eso, no hay contradicciones, etcétera, entonces suficiente con eso, ya está justificado tu conocimiento. Coherencia interna de la teoría, así se llama también, ¿ya? Entonces, si das un conocimiento coherente, quiere decir que estás dando de lo verdadero. Lo que le critican, es decir, como que ya se está separando de la realidad. Una novela ficticia puede ser bien coherente, ¿no? O sea, no puede tener contradicciones lógicas, nada, sino puede estar hablando muy bien de personajes, etc. Ya tiene coherencia, parece que se desconecta de la realidad, así le van a criticar también. Las teorías fiabilistas son los últimos, ¿ya? Las teorías fiabilistas van a decir que lo que importa es cómo está causado las creencias, cómo está producido las creencias. Eso es lo que importa, ¿ya? Entonces, por decir, si está en un laboratorio, está bien construido con resultados de medición en laboratorio, suficiente con eso. Ese laboratorio, esa máquina, ese análisis es confiable. Pues, si hay procesos confiables en los que te has basado, es suficiente. Eso es, o la estadística que puedes hacerlo muy bien, una metodología, una muestra representativa, etcétera. Listo, son procesos confiables, por tanto, eso lo justifica. Esto es bien bonito. Espero que me puedan captar. Es el debate que desde los 80s, 90s y hasta ahora se mantiene, ¿no? El debate entre los internistas y los externistas. El internismo va a decir, por favor, si se corta, otra vez vamos a ingresar y esta es la última parte. Y es donde quisiera que podamos participar todos. El internismo, el internismo va a decir,
para conocer algo tienes que estar consciente de eso, tienes que pensarlo, tiene que estar en tu mente, en otras palabras. Eso es el internismo, por eso es interno a la mente. Eso está perdiendo y como que ya ha pasado de moda. Eso no sé si les llama la atención. O sea, parece que todos hasta ahora pensábamos que el conocimiento es mental, algo que está dentro de la cabeza, así no decir. Pero ahora ya todos dicen, no, más bien es externo. ¿No? ¿Qué dice entonces el externismo? Dice, ya no depende del acceso introspectivo, así se llama técnicamente, ¿no? Quiere decir, o sea, los externistas dicen, el conocimiento para ser justificado ya no necesita estar en la mente, ni pensarlo, ni nada, sino de procesos externos que están en la realidad. ¿No? El fiabilismo, el anterior, también es externista en ese sentido. Entonces ya no necesita un acceso introspectivo, o sea, ya no necesita pensarlo internamente, sino todo ya está fuera de la mente. Por ejemplo, hay la famosa, no sé si lo han visto, si no pueden preguntar, la cognición 4E, ¿no? La mente no está en la cabeza, ni siquiera digamos, en el cerebro, sino está en todo el cuerpo. Los 4E, ¿no? Es encarnada, embebida, extendida, está en el entorno, está corporizada, ¿no? Y en activa. Ese concepto de en acción es de un chileno, junto con Maturana, a trabajo, no me acuerdo ahorita el científico, viene de ahí. Entonces, o sea, las cosas son externas, ya. No necesitas estar consciente, puedes incluso ser inconsciente, con tal de que produzcas creencias verdaderas en procesos externos como laboratorios, estadísticas, probabilidades, procesos psicológicos de los que ni siquiera estás consciente, pero como eres un experto en algo, vas a producirlo, ¿no? Ese tipo de cosas.